Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por venir esta tarde también. Bueno, yo soy Aisea Barcenilla, para los que no hayáis podido venir otros días, y hoy estoy muy contenta porque tenemos unas invitadas estupendas. Tenemos a María Arana de la Asociación Saramari. Tenemos a ver si me acuerdo todos los apellidos, Ana Revuelta, Andrea Rizabalaga y Maider Urrutia, del colectivo Artasiak. Y bueno, voy a hacer un muy pequeño resumen. Esta serie de conferencias que estamos organizando, hubo 2 conferencias ya hace un par de semanas, hoy tenemos la tercera y mañana es la cuarta, la última. Y empezamos hablando de la idea de lo público y de lo común, y de cómo las ideas de lo común podían ayudarnos a pensar de otra manera la cultura, las artes plásticas y, bueno, diferentes formas de acercarnos a la cultura y de tomar parte en ella. Entonces, el primer día sí que fue un poco más específico sobre ese tema, más teórico, hice yo una introducción. El segundo día tuvimos otro invitado también muy interesante, Ricardo Antón, que nos estuvo hablando de una plataforma de crowdfunding que se llama Goteo y que él gestiona junto con otras personas, y de algunos de los proyectos que han salido de allá. Y bueno, el tema de hoy es un poco diferente, aunque va por los mismos derroteros, tiene la misma idea de base y vamos a tocar muchos puntos en común, pero sí que me parecía importante en esta idea de cómo compartimos la cultura y cómo la vivimos y diferentes formas de acercarnos a ella. Me parecía importante también hablar de la educación no formal, que es algo que está muy presente en el mundo tanto del arte contemporáneo como de otras prácticas culturales, donde hay proyectos muy interesantes y muy bien llevados, pero que muchas veces no tienen gran visibilidad. Entonces, me parecía que era muy importante hablar de esos temas y para eso me parecía que está genial poder invitar a Saramari y a Artasiak, porque ellas trabajan en proyectos, por una parte trabajan en áreas concretas que igual son menos comunes. Todos conocemos, vas a un museo y normalmente siempre hay un programa de educación, talleres con niños, es la parte, digamos, más visible de esta educación no formal, que se hace más fuera de la escuela y una relación más directa con las prácticas artísticas y culturales, pero Saramari trabaja directamente con la arquitectura y Artasiak trabaja con varias cosas y, entre otras, con la danza. Y entonces, como son 2 prácticas a las que tal vez no estamos tan acostumbradas y sobre las que creo que es muy interesante poder saber más, he pensado en eso, pensé que era una buena idea invitarlas y poder hablar de unos cuantos temas que bueno, en nuestras discusiones anteriores hemos ido apuntando. Y la idea de lo que, tal y como lo tenemos planteado, es que ahora van a presentar ellas brevemente el trabajo que hacen, unas ideas generales, cada una de los grupos, y luego ya vamos a tener más una discusión. Y ahí os animo realmente a que, si hay cosas que os llaman la atención, proyectos que os gustan, que también toméis parte, que no sea una cosa cerrada que solo hablemos nosotras, sino que realmente os sintáis libres para preguntar, opinar, hacer comentarios o lo que sea. Entonces, igual, y yo de todas formas también tenemos unos cuantos temas que iremos retomando, pero bueno, igual podemos empezar con las presentaciones y así tenéis una idea de cuál es el trabajo que hacen, que sobre eso será más fácil que podamos hablar después. Bueno, eskerrik asko, Aisea. Eskerrik asko zuei be bai, tortzeagatik. Bueno, teníamos un poco pensado estos 10 minutos planteados para ser de la manera un poco más clara, para contar qué es lo que hacemos y sobre todo en qué momento estamos, ¿vale? En nuestra actividad, porque es lo que nos interesa ahora compartir para ver un poco, ¿no? Estas reflexiones que estamos haciendo de nuestro trabajo, pues ver un poco, ¿no? Qué tipo de diálogos se pueden dar. Bueno, Aisea ya un poco nos ha presentado. Nosotras somos Artasiak y trabajamos en el ámbito de la educación artística. Educación artística o mediación cultural. Pues también, luego hablaremos también, ¿no? De qué términos usamos y cómo definimos cada labor. Nuestra labor, en realidad, lo que consiste es en generar espacios, momentos de encuentro entre diferentes agentes, ¿vale? Normalmente agentes vinculados a la producción cultural, artística, y por otro lado, pues agentes de cualquier otro ámbito, ¿sí? Colectivos del ámbito social o de diferentes. Y en estos encuentros lo que intentamos es, pues, generar procesos de aprendizaje,
¿vale? Normalmente en estos procesos utilizamos las herramientas, las producciones culturales como herramientas para generar estos procesos. Esto que queda así un poco abstracto, lo que vamos a intentar es, pues, a través de 2 o 3 proyectos, pues, ver en la práctica de qué manera se dan. ¿Sí? Es verdad que hasta ahora nuestra labor ha estado muy vinculada a lo que decía un poco Aisea, que es la parte más visible, ¿no?, de esta educación no formal, que es a espacios que tienen como eje o su actividad está muy centrada en las prácticas artísticas plásticas, ¿sí? Pues, museos, centros de exposición, salas de exposición, centros culturales. Entonces, un poco nuestra labor hasta ahora, pues, no sé si se limitaba, por lo menos quedaba definida por una especie de estructura en la que se planteaban diferentes departamentos. Nosotros formábamos parte de un departamento que es el DEAC, Departamento de Educación y Acción Cultural, y lo que hacíamos es un poco, pues, plantear este tipo de estrategias de encontrar a los agentes que van un poco por el ámbito de la educación, de la producción cultural y los colectivos, pues, con estrategias educativas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que estos momentos se daban cuando ya los procesos estaban terminados. O sea, cuando una exposición ya estaba planteada, cuando había habido un proceso de creación por parte de los artistas, cuando había habido un proceso de diseño o comisariado de las exposiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahora, pues, las prácticas que hacíamos se limitaban un poco a estos campos, pero ahora están habiendo, pues, otro tipo de iniciativas, otro tipo de espacios en los que se plantea la educación de otra manera diferente. Y esto nos hace que a nosotros, de alguna manera, nos replanteemos las prácticas que hemos hecho hasta ahora y que nos vayamos definiendo también. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en este momento, las iniciativas que se están construyendo o van apareciendo, o estos espacios, entienden que esta educación, esta mediación es un pilar igual de fundamental que lo que puede ser el proceso de creación o el mismo de producción, ¿no? Entonces nos encontramos un poco en este momento, ¿vale? Hemos usado un pantallazo de nuestra web solo para decir que después de 6-7 años que llevamos trabajando, lo que hemos hecho ha sido revisar un poco todas las prácticas que hemos hecho y reunirlas en 4 líneas diferentes. Y en este caso lo que nos interesa es rescatar esta última 4ª línea que ponemos, que llamamos cuerpos transversales, ¿vale? Y es un poco la que vamos a intentar centrar ahora los ejemplos que vamos a describir, ¿sí? Empezamos a trabajar un poco en esta línea porque tenemos una inquietud personal por el cuerpo y por el movimiento. 2 de nosotras venimos de la danza contemporánea. Y entonces nos cuestionamos cómo estábamos utilizando el cuerpo y cómo se estaba utilizando en los procesos pedagógicos que planteábamos, ¿no? Qué usos le estábamos dando al cuerpo, cómo lo estamos disponiendo, Sí, no, y qué representaciones también estábamos como generando. Y bueno, entonces comenzamos, pues, a trabajar también utilizando nosotras el cuerpo como un lugar donde se da el aprendizaje, y comenzamos a hacer una serie de proyectos que al principio también estaban muy vinculados a los museos, a los centros culturales, y que después relacionamos con las artes vivas, con obras de danza, performance. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos desarrollando, que este es el 3er año, son propuestas de mediación en el BAD, que es el Festival de Bilbao de Teatro y Danza Contemporánea, y trabajamos con un instituto, que es el instituto, bueno, con un instituto de Bilbao que tiene el bachillerato artístico, que es el único instituto que tiene este bachillerato, y lo que el formato es un poco entrar en el aula, trabajar a través del cuerpo diferentes temas y acercarles también al festival. Otro tipo de proyectos en torno al cuerpo, por ejemplo, es Asitegiak, que estamos comenzando este año. Igual lo que son un poco diferentes proyectos en el sentido de que, como ha explicado Maider, en el BAD lo que hacemos es proponer prácticas, en este caso en el instituto, en el que el cuerpo es un poco herramienta de aprendizaje. Y ahí nuestro papel sería más de educadora, o sea, educadora estando presente en el propio instituto y poniendo en práctica, ¿no?, de manera directa con el alumnado.
Así te diría que lo hemos propuesto un poco porque es otra línea de trabajo que sí que comparte un mismo no sé si marco teórico o manera de hacer, pero en la práctica es diferente. Así te diría que es una línea, un programa dentro de Donosti 2016 que bueno, se ha iniciado, el planteamiento ya se ha iniciado desde hace tiempo, pero en sí las prácticas son bastante recientes, desde hace un par de meses o así, y lo que se intenta es articular relaciones entre los diferentes agentes, pero a nivel como muy de marco, ¿sí? de territorio. No es una propuesta puntual que ponga en relación, como podía ser el BAZ, un festival concreto con una ikastola o un instituto concreto en la que participábamos nosotras como educadoras, sino que en este sentido lo que se intenta desde 2016 es plantear como esos encuentros en muchas de las producciones y generar estos encuentros para que aquello coja una manera de hacer, ¿no? Un aprendizaje que se asuma por parte de tanto de las compañías o artistas, por parte de contextos ligados a educación formal y por parte también de los equipamientos que hay en el territorio. O sea, que cada una de las partes que entra a formar, que participa en este proceso, asuma que encontrarse con otras personas es enriquecedor. Nosotros aquí lo que hacemos es mirar de qué manera se pueden reunir estas tres partes. Artistas, puede ser ikastolas, puede ser cualquier otro tipo de colectivos. En este caso, en esta fotografía aparece, para que veáis un poco así ejemplo, ¿no? Había una residencia de músicos, uno de ellos es Asier Oleaga, el que se va al fondo en la batería, y ellos hacían una residencia de 3 días en la que estaban juntos para crear un proceso de creación de una pieza que luego tendrá su desarrollo en un concierto que darán durante el Jazzaldia en julio. Lo que se ha hecho desde Asitegia que es proponerles un encuentro a estos músicos durante este espacio de residencia con un colectivo concreto. En este caso eran asociaciones de personas sordas y alguna sordociega de Donosti. Y lo que se generó es un encuentro en el que el tema tratado fue sobre todo las aproximaciones de los diferentes colectivos a la música. Y en ese sentido, a la Asociación de Personas Sordas se le daba un papel en el que no era tanto solo espectador de aquello que otros estaban produciendo, sino también tenían ese aprendizaje y ese conocimiento que aportar, ¿no? En el sentido de que ellos tenían otras capacidades desarrolladas que los músicos podían recoger, ¿no? E incluir en su proceso de creación. Y la práctica fue esta, encontrarles, plantear un diálogo más o menos dinamizado que luego esperemos tenga unas consecuencias tanto en el proceso de creación como a la hora de, por ejemplo, en el concierto se verá de qué manera también se puede facilitar estas experiencias que se han visto, ¿no? Hechos visibles durante este encuentro, ¿vale? Entonces decíamos aquí un poco que es intentar transformar los modos de hacer, ¿sí? Y sobre todo intentar que a la larga esto sea sostenible, que por parte de las diferentes partes se asuma este tipo de iniciativas. Y bueno, planteamos también esta última como línea o ejemplo en el que creemos que es uno de los principales tareas que podemos asumir nosotras o por lo menos que debe de estar presente en todas las prácticas que hacemos y es la formación del profesorado. Porque para que esto sea sostenible y hablemos de un sistema que de alguna manera ya esté implícito, ¿no? En todas las prácticas pedagógicas, que es necesaria la formación y la unión entre lo que es educación formal y educación informal para de alguna manera enriquecerse, ¿no? desde ambos lados. Y bueno, y en este caso lo que hacemos es un Ikastaro, ¿no? Un curso dentro del que es el Garatu, el programa, ¿no? De formación continua de profesorado, y lo que intentamos es dar esas estrategias al profesorado vinculadas a lo que comentaba Maider, ¿no? A esas estrategias vinculadas con el cuerpo como herramienta para aprender. Prestar atención un poco a eso, ¿no? y ver de qué manera se puede introducir eso en su día a día y en su labor, ¿no? Educativa. También pensando, como siempre, un poco a la larga, ¿no? En el que ellos cojan esa autonomía y que esas prácticas sean sostenibles y que puedan ¿no? permanecer y ser parte, en este caso, del currículum o de la propia metodología. Sí, porque nosotros nos encontramos cuando vamos a los centros escolares con nuestras propuestas, ¿no? Después la respuesta muchas veces es cómo continúan, ¿no? Que no tienen herramientas para continuar esa labor. Entonces, Garatu, por ejemplo, es lo que pretende, ¿no? Aportar esas herramientas al profesorado. Bueno, y esta última la dejamos así un poco como abierta porque son
temas que a nosotros nos parecen importantes y así podemos también luego vincularlo con el diálogo, ¿vale? Que es en esta situación en la que nos encontramos, que hacemos prácticas de diferente índole, ¿sí? Porque vemos también que un poco el contexto está cambiando, nosotros nos planteamos como dos direcciones o dos temas a los que queremos, ¿no?, como dirigir nuestras prácticas. Por un lado, uno es entender la educación como un espacio de producción de saberes. Quiere decir que en estas prácticas el giro que damos es entender que la educación no solo es transmitir aquellos que uno produce o aquellos que unos conocen a otros que en este caso pues serían los inexpertos o los no conocedores, sino que entendemos que ese proceso ahí se genera también conocimiento, ¿vale? Y a la vez también entenderlo como un espacio de investigación, sobre todo investigación de lo local, ¿no? De asumir esos papeles como expertos locales de las personas con las que estás participando e incluir estos saberes dentro de este aprendizaje. Y la segunda sería, y es un poco hacia, pues eso, ¿no?, como algo, uno de los objetivos, y es generar comunidad de aprendizaje. Esto es algo que suena muy bien, pero que es complicado, ¿no? Y al final es conseguir que existan grupos de personas de diferentes procedencias o ámbitos diferentes que se reúnan para establecer procesos dialógicos en los que debatan o propongan prácticas, pues eso, ¿no?, con una horizontalidad y que planteen nuevas maneras de generar conocimiento, ¿no?, o de hacer cultura. Y creo que aquí nos quedamos. No sé si nos hemos enrollado demasiado. Bueno, y luego seguimos en Marimarcato. Necesitamos hacer cambio de... Si me muevo yo puedo subir. Sí, claro. Ah, las hay, ¿eh? Ah. Perdía. ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, pues yo también quiero agradecer a ISEA y al Koldo Michelena por habernos invitado a debatir con vosotros un poco esas reflexiones en las que andamos liadas desde la educación no formal. Nosotros, aunque el ámbito de trabajo sea diferente que el de Artasiak, de alguna forma convergemos en muchas problemáticas y en muchas necesidades que tenemos en ambos colectivos, ¿no? También quería recordar que, aunque vengamos de mundos diferentes, estamos en un proyecto común que se llama Wikitoki. Eso es. Que de alguna forma lo que planteamos o lo que queremos plantear desde Wikitoki es buscar fórmulas donde podamos colaborar entre diferentes agentes, experimentar de alguna forma producciones que podamos hacer desde diversos contextos o desde diversos lugares o desde diferentes profesiones. A ver, este es el mío, ¿no? Sí. Bueno, creo que voy a empezar un poco mi presentación introduciendo brevemente qué es lo que hacemos nosotros desde Saramari, ¿no? Saramari es una pequeña productora de ideas que desarrollamos proyectos en el ámbito de la producción cultural, es decir, generamos proyectos culturales como pueden ser el BAT, no el BAD, sino el BAT. Es un proyecto donde abordamos el conocimiento y el interés por formar procesos y grupos ciudadanos que quieran participar de la ciudad, de la construcción de la ciudad. Por ejemplo, el año pasado vinculamos esta producción, este formato cultural al ámbito de cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías de comunicación, cuestiones que son relativamente digitales y etéreas, cómo se pueden relacionar con el ámbito de la construcción física de los espacios. Y realizamos también programación sobre pedagogía urbana. Tenemos un proyecto para acercar el interés de la arquitectura hacia los niños y niñas. Y en el ámbito también del conocimiento de la ciudad y de generar interés por la construcción de la ciudad, realizamos proyectos de comunicación. Para nosotros, ¿qué es el aprendizaje o qué es la pedagogía? Pues la mayoría de los proyectos que nosotros realizamos son autoencargos, es decir, son proyectos que nos interesan a nosotros
y que nos interesa investigar a nosotros, que tenemos un interés personal por investigar sobre por esos temas, y lo que hacemos es generar una programación cultural a base de talleres, ponencias y otro tipo de prácticas que nos ayuden a nosotros mismos a conocer más sobre esos temas, ¿no? Al final somos un poco egoístas, pero lo que hacemos es generar producción cultural sobre proyectos que a nosotros verdaderamente nos interesa. Y posicionándonos en esa situación de queremos enseñar a otras personas también sobre los temas que a nosotros nos interesan, aprendemos de ellos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a enseñar, de alguna forma estamos aprendiendo nosotros. ¿Cómo entendemos nosotros la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que, ¿no? la educación no formal y la educación formal entendida como un ámbito como compacto, ¿no? Que tiene una forma determinada? Para mí esta imagen representa bastante bien lo que hacemos. Por un lado están estos dos bloques de hielo que son para mí esa educación formal, esa educación aparentemente rígida, pero que de alguna forma ya empieza a desquebrajarse, ¿no? Y empieza a tener pequeñas fisuras y donde ya los límites empiezan a desaparecer. Y nosotros nos movemos en un ámbito más líquido que de alguna forma, que puede ser, por ejemplo, el agua que está desbordándose, bueno, que está apareciendo dentro al lado de los bloques. Y lo que ello representa para nosotros es esa educación líquida que puede ser de alguna forma pequeña, que puede ser ágil y que se puede adaptar un poco a los cambios sociales que se están dando hoy en día. ¿Desde dónde trabajamos nosotros el aprendizaje no formal? Pues utilizando otros contextos donde no específicamente se da el aprendizaje o la educación. Por ejemplo, este proyecto fue un proyecto donde utilizamos el espacio público donde jugaban estos niños para generar junto con ellos un mapa del espacio del barrio, y a través de ese mapa lo que hicimos fue enseñarles a los niños a entender las escalas, a entender la lectura de los mapas, a reconocer en ese mapa los lugares más determinantes de ese barrio, los lugares que ellos utilizan, y generar de alguna forma unos recorridos mentales que les pudieran ayudar, divirtiéndose, por supuesto, a generar vínculos afectivos con ese espacio, con la lectura de los mapas y acercarlos de alguna forma al conocimiento y al interés de la arquitectura. Otra cosa que nos gusta mucho es la de mezclar disciplinas, es decir, dentro del programa BAT lo que nosotros hacemos es conectar y generar espacios de encuentro donde, por ejemplo, diferentes profesiones, como la que puede ser en este proyecto, por ejemplo, en este taller lo que hicimos fue ponernos en contacto con la artista Sayoa Olmo y compartir de alguna forma la didáctica del taller con ella. Este taller lo que hicimos fue investigar una serie de teorías relacionadas con el urbanismo y la ciudad, extrajimos una serie de citas y, de nuevo, utilizamos la propia ciudad para experienciar esas citas. Es decir, de nuevo utilizamos otro contexto, otro lugar diferente para conocer y para aprender de él. El uso de las tecnologías digitales también nos interesa mucho, porque entendemos que eso nos puede dar agilidad para compartir el conocimiento, para, de alguna forma, dialogar con otras personas que también tienen intereses parecidos, y sobre todo porque creemos que puede tener una relación muy directa, aunque aparentemente sea como mundos antagónicos, ¿no? Creemos que las nuevas herramientas digitales o las tecnologías digitales nos pueden ayudar a conocer mejor el barrio en donde estamos. O sea, aunque parezca como una cosa que no tiene mucho sentido, nosotros estamos investigando utilizando esta metodología. Y uno de los talleres que hicimos fue este de Tweets and Walks, donde a través del uso de Twitter lo que fuimos fue generar una especie de narración a través de fotografías, vídeos, audios y textos sobre lo que nos estábamos encontrando en un microterritorio que puede ser el Casco Viejo de Bilbao. Yo creo que a nosotros personalmente, las nuevas herramientas de comunicación, Internet sobre todo, lo que nos está ayudando también es a buscar metodologías o fórmulas que nos permiten aprender entre iguales. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos un tema que nos interesa, podemos hacer una especie de encuentro como el que estamos teniendo ahora, pero en la red. Podemos invitar a un montón de, a cierta gente, debatimos o compartimos ideas en relación a estos temas y de alguna forma pues, compartimos el aprendizaje que podemos tener o las inquietudes que podemos tener. Estas, por ejemplo, fueron unas sesiones que realizamos una vez al mes en la pasada edición del BAT que de alguna forma hacían eso, ¿no? Es decir,
cada mes planteábamos un tema, invitábamos a expertos o a personas que de alguna forma les interesaban esos temas y debatíamos y compartíamos ideas. Otro de los proyectos que tenemos, que os he citado anteriormente, también es el de Arquitente, ¿no? Arquitente es un proyecto que plantea acercar el interés de la arquitectura a las escuelas. Lo que plantea Arquitente es una web didáctica donde profesores de diferentes centros escolares también tienen una serie de actividades que se las pueden descargar y pueden trabajar con los niños esos conocimientos o esos aprendizajes. Para mí lo interesante de este proyecto es que los propios niños son los generadores de los contenidos que después se publican y se comparten. Es decir, los niños son los que investigan sobre el conocimiento de la arquitectura de sus barrios y luego los comparten con otros niños de otros centros escolares. Entonces, bueno, ese es un poco el ámbito donde nosotras nos estamos moviendo y desde donde nosotros trabajamos el tema de la educación no formal. Pero claro, ¿con qué nos encontramos en muchos casos? Pues con la necesidad de validar y reconocer esos procesos, ¿no? o esas metodologías con las que nosotros trabajamos o con las que nosotros experimentamos. Entonces, una de las confrontaciones o los diálogos con los que solemos encontrarnos es, aunque seamos defensores de la educación no formal, tenemos la necesidad de que la educación formal de alguna forma valide o reconozca estas prácticas. Y para ello, pues, tenemos una relación con la universidad para que todas las producciones o todos los contenidos que se desarrollen dentro del BAD pueda tener una certificación y un reconocimiento universitario, ¿no? Aquí hay como una especie de choque entre lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo mismo nos ocurre con Arquitente, es decir, para que este proyecto pueda ser trasladable al ámbito escolar, nos interesa mucho trabajar personalmente con los niños, pero vemos también que nos ocurre lo mismo que con vosotras. Cuando nosotros entramos en una escuela, trabajamos con los niños, cuando nos vamos, el profesor nos dice, pero ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Ahora cómo podemos continuar con esto? Claro, ahí generamos una especie de dependencia que no nos interesa tener, es decir, porque creemos que los que mejor saben comunicar y transmitir ese interés son los propios profesores también. Y para ello planteamos una serie de metodologías, orientaciones pedagógicas que se asimilan a los lenguajes que utilizan los profesores, a las terminologías que utilizan los profesores, incluso a los tiempos que utilizan los profesores para trasladarlo a nuestra forma de trabajar, ¿no? Para que ellos también puedan de alguna forma rescatar ideas o rescatar prácticas que las puedan trasladar al sistema educativo. Claro, aquí hay otra obsesión que planteábamos el día de las reuniones que teníamos, ¿no? Sobre, vale, a nosotros esto nos interesa mucho, ¿no? O sea, pero ¿interesa verdaderamente al resto de la sociedad? O sea, ¿tiene un interés general o es una paranoia nuestra? Es decir, o es una obsesión nuestra, ¿no? Claro, ¿por qué una cosa que nosotros planteamos o que nosotros queremos promover tiene que tener obligatoriamente, ¿no?, un programa educativo dentro del sistema escolar? Entonces, cuando se nos genera este tipo de dudas, lo que hacemos es investigar. Investigamos también si hay alguien más que está igual de loco o igual de interesado por el ámbito de la pedagogía y los niños, y bueno, nos encontramos proyectos que ya se están desarrollando y que llevan más de 10 años, ¿no?, implementándose en el sistema educativo en Galicia. Entonces, bueno, ya nos quedamos un poco más tranquilos. Pero para mí, yo quiero acabar también con, bueno, esto es el tema de las metodologías. Me gustaría también atender a dos conceptos que me parecen interesantes, que es que cuando intentamos casarnos o conectar con el sistema educativo formal, nos encontramos con la necesidad de cuantificar resultados, ¿no? Es decir, tienes que decirme con cuántos niños has trabajado y qué resultados cuantitativos ha tenido este proceso para de alguna forma validarlo o no o reconocerlo dentro del sistema pedagógico. A nosotros nos parece también importante cuantificar, pero sobre todo cualificar el proceso, es decir, generar indicadores que nos ayuden a definir si un proceso en sí o si una metodología sirve o no, pero cualitativamente. Y luego también nos parece interesante lo que comentaba Artasia, que es la de atender al proceso como valor. Es decir, no quedarnos en el fin, en el objetivo de la propia metodología,
sino darle mucha importancia al durante, qué se está realizando durante todo ese proceso, cómo se está realizando ese proceso, ¿no? Y la forma nos parece también interesante, por eso y para eso, trabajar los procesos, trabajar muy mucho los procesos de trabajo y de aprendizaje. Y a mí me gustaría acabar también con una pequeña reflexión, o sea, empiezo planteando una serie de reflexiones sobre proyectos que hacemos pequeños, ¿no?, desde la educación no formal, y esa necesidad de expandirnos y de buscar reconocimientos dentro de la educación formal, ¿no? Pero entendemos que yo creo que el valor de esa educación y de lo que nosotros podemos hacer o no también consiste en que, o de alguna forma tiene mucha relación con que son proyectos pequeños, con que son proyectos ágiles, retomando un poco la idea de ese bloque, ¿no?, de hielo y ese líquido que está alrededor. Y me gustaría acabar con esa reflexión de por qué no seguir siendo pequeños y, sobre todo, tener la capacidad, siendo pequeños, de experimentar con esos procesos, ¿no? Y es un poco la reflexión que lanzo. Voy a repescar yo unos cuantos temas que han salido y luego ya en cuanto, vamos, si tenéis algún comentario, pero yo sí que voy a repescar unos cuantos antes. Para empezar, igual volver a la idea de la educación no formal, porque yo lo he dicho al principio, pero tampoco me he extendido mucho y bueno, igual os estáis preguntando por qué estamos insistiendo tanto en la educación no formal. Y bueno, me pareció muy interesante, digo también mi punto de vista de dónde venía este interés, porque así casamos ya y vamos uniendo ideas. A mí me interesaba mucho porque me da la impresión de que estamos en un momento en el que la educación formal se está volviendo cada vez más formal y cada vez más encorsetada y cada vez más dirigida hacia unos puntos muy concretos, hacia unos ciertos intereses, hacia una productividad muy concreta, y dentro de eso hay muchos elementos que están quedando fuera. Ya a nivel de escuela, por ejemplo, pues es un tópico muy triste, pero es cierto que el arte cada vez se valora menos para dar más espacio a las matemáticas, por ejemplo, porque en el informe PISA las matemáticas no damos la talla y entonces pues hay que quitar horas de otras partes y al final se acaba generando una forma de estudio y de trabajo en las escuelas que hace que la educación sea bastante encorsetada, como decía, muy centrada en unos temas muy específicos y muy poco creativa, ya no solo en los temas, sino en la forma de trabajar, ¿no? Tiene muy poca creatividad en la propia metodología de trabajo y muchas veces, de hecho, se basa en aplicar una metodología y no preocuparse tanto en los resultados del final, sino simplemente en que esa metodología se cumpla correctamente a lo largo del proceso. Y entonces, dentro de eso, claro, temas como la danza, como la arquitectura, que no tienen absolutamente ninguna cabida dentro de un currículum escolar normal, de todos los días, siempre se quedan fuera de ese currículum, ¿no? Y hablábamos, cuando estábamos preparando esta charla, pues de la importancia que le veíamos a crear esos espacios y a, digamos, traer desde fuera, desde esta educación no formal, desde esta educación que no tiene la obligación de cumplir con unos currículums, traer algo a la educación formal que pudiera ayudar incluso a ver esa educación formal de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues igual todo esto para preguntaros, la educación formal ya lo habéis dicho un poco, pero ¿qué es lo que pensáis que aporta a los proyectos que hacéis con niños o en otro tipo de ambientes que no sea tampoco con niños, no tiene por qué, pero ¿qué pensáis qué aportación creéis que hace que no hace una educación más formal? Porque todas las preguntas sobre la flexibilidad y la capacidad de experimentación, que creo que son muy importantes. No sé, ¿tenéis como alguna idea o algún caso concreto, algún comentario que se os... En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del programa BAT, poder llegar a un público que no necesariamente sea universitario, por ejemplo, nos permite, o sea, en ese ámbito sí tenemos esa, bueno, o se genera ese aspecto positivo, ¿no? Luego también el tema de la metodología. Creo que una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho y que estamos trabajando este año es de qué forma los procesos de investigación, que de alguna forma pueden ser los que podemos hacer de forma informal dentro del BAT, ¿no? Cuando abordamos un tema, vemos que estamos como investigando sobre ese tema.
de qué forma esos procesos de investigación que se dan a nivel no formal y los procesos de investigación que se dan a nivel formal, a nivel universitario, pueden buscar relaciones o puntos de confluencia donde de alguna forma los dos mundos se puedan alimentar, ¿no? Entendemos que es muy difícil, pero estamos intentando buscar esa vía, porque no creo que solamente la educación formal sea la que sea interesante, sino para mí lo interesante está en buscar ese encuentro de esas dos formas de trabajar o de esas dos formas de investigar. Escucha, estoy un poco patada. Voy a contestar, o sea, no tanto por con lo que me gustaría o lo que veo que debería de aportar, sí que me parece que igual en el trabajo en educación no formal se abre como una opción también a trabajar con el otro, ¿no? O la otra. Me parece que eso en la educación formal está bastante... que la misma educación formal hace que no estés con los de tu edad, con los de tu clase, o sea, como muy cerrado, acotado y como también un poco dirigido al control, ¿no? De alguna manera, lo que decías de productividad, eficacia, o sea, bueno, otros parámetros. Y, sin embargo, en otros espacios considerados no formales, sí que creo que se abren otras posibilidades de relación y de generar procesos de aprendizaje compartidos entre diferentes colectivos, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy complicado, ¿no? Pero teniendo el proceso el mayor peso, también que pueda ser un proceso que se va construyendo, ¿no? Y no que estemos como con la programación ultra cerrada de unidad didáctica 1, 2, 3 en la asignatura, o sea, como creo que se podrían abrir otras vías ahí. Sin embargo, creo que es el uno con el otro también, ¿no? Porque por ahí vas tú, o sea, como que tiene que ser teniendo en cuenta también a la educación, o sea, intentando transformar también la educación formal. O sea, yo creo que tiene que existir esa relación y como esa retroalimentación también. No sé. Yo comentar un poquito. Yo sí que veo un poco, sobre todo centrándonos en nuestra práctica y sobre todo en el ámbito un poco de la danza, cuando intervenimos o cuando planteamos proyectos ligados a ámbitos de educación formal, que desde este lado, desde este ámbito de la educación no formal, se abren otras posibilidades en cuanto a, tanto para, en este caso, si son centros escolares o a nivel de referencias o de representaciones, ¿no? Se amplía un poco el abanico de la cultura visual del alumnado y de profesorado. O sea, de referencias, de representaciones en torno al cuerpo, de maneras de utilizarlo. O sea, es como una especie de, yo creo, suministrar un banco de posibilidades a nivel teórico, a nivel de otro tipo de, no sé, de inquietudes y metodología. Pero es venir desde otros referentes, que en muchos casos pues esa parte de investigación o esa parte de reflexión en torno a lo que tú haces en educación formal, por cómo es el tiempo, a veces queda un poco limitada, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde ese lado sí podemos proporcionar esa parte que me parece como interesante, sobre todo para aquellos que están en la educación formal. Yo quería aportar como que nuestra mirada desde el cuerpo, ¿no?, a la educación formal, pues, o sea, allí en educación formal apenas se trabaja, ¿no?, lo que es la inteligencia corporal. Se trabaja exclusivamente en educación física y de una manera como trabajando para en una disciplina, una técnica de un deporte, ¿no?, de esta manera. También hay ahí en educación física como una unión a expresión corporal, pero quizá tampoco tengan o haya muchas herramientas para que este trabajo se realice, ¿no? Y el resto del tiempo, de las asignaturas, pues el cuerpo está de una manera, ¿no?, que también es de la manera que estamos aquí, son prácticas más dialógicas, etcétera, ¿no? Y desde la educación formal entramos, las prácticas que realizamos son más puntuales, aunque a veces no nos gustaría, ¿no?, pero bueno, tenemos igual más la opción de darle la vuelta, ¿no?, a esas rutinas, a esas metodologías que igual a largo plazo, no lo sé, o por qué se han digamos, asentado de esa manera, ¿no? Y entonces, pues, le damos la vuelta a eso o pretendemos trabajar de otros modos, con el cuerpo en nuestro caso, ¿no?
Sí, yo me acordaba, otra de las cosas que yo tenía apuntada era la idea de aprender entre iguales, y ha salido un par de veces, lo he apuntado en algún sitio más, esta idea como de aprender unos de otros, de hacer encuentros, y me acordaba de un vídeo que vi vuestro de Sara Mari, y me parece que era el proyecto de, no me acuerdo cómo se llama exactamente, arquitectura con niños, y que era como que habían salido al barrio de San Francisco en Bilbao y habían hecho aportaciones de que, bueno, habían hecho una investigación del lugar, habían hecho aportaciones de qué es lo que harían. Y a mí me pareció maravilloso un niño que decía que haría en todas las calles que suben entre la calle Cortes y la calle San Francisco piscinas de bolas, ¿no? Y entonces me pareció muy bonito una cosa que veía en ese vídeo, que era valorar las aportaciones de todas las personas que participan en ese proceso, ¿no? Que cada persona que está ahí tiene un conocimiento, pues como lo que decíais vosotras, con los músicos y las personas sordas, tienen conocimientos diferentes, experiencias diferentes, y no son unos mejores que los otros, sino que simplemente parten de diferentes lugares. Entonces, mirarlos como cosas de las que unos pueden aprender de otros. Y bueno, creo que dentro de educación formal hay gente que intenta también, digamos, establecer unas formas de comunicación más horizontales, pero a veces también es muy difícil porque el propio sistema te lleva hacia otras dinámicas, ¿no? Y en ese sentido, no sé, me preguntaba, bueno, no sé si realmente es una pregunta, me parece que es una aportación grande lo que se hace desde la educación no formal muchas veces, de poner a todo el mundo en un espacio en el que todo el mundo, sus conocimientos valen lo mismo, ¿no? Me parece que también es una situación en la que a veces nos encontramos incómodos porque no estamos acostumbrados. Claro. Y no sé si en ese sentido, no sé si se os ocurre algo, porque yo sí he tenido esa experiencia de decirle a la gente, bueno, y ahora puedes preguntar lo que quieras, y seguro que si lo hacemos aquí pasa exactamente igual, que decimos, ahora valoramos lo que decís, decir lo que queráis y nadie dice nada porque todo el mundo no estamos acostumbrados a esas dinámicas, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de reacciones os encontráis cuando planteáis este tipo de proyectos con la gente? O sea, ¿esos procesos cuesta empezarlos? ¿Funcionan bien? ¿Cuál es vuestra experiencia? Una de las cosas que nosotras solemos, como siempre, pensar es en cómo planteamos la actividad. Ya ni siquiera qué es lo que vamos a hacer, sino pues de primeras ya en este encuentro sería difícil entender que la participación de todas nosotras va a ser de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos aquí la mesa, el micrófono y una pantalla que nos da como una especie de, en este caso, pues no sé, un conocimiento X que de alguna manera os lo estamos contando, y este planteamiento, pues lo que llamamos el currículum oculto, pues está así, ¿no? Y eso condiciona un poco la participación de cada uno. En este sentido, nosotros intentamos, pues desde primeras, está claro que pues eliminar la mesa o hacer un corro, ese tipo de estrategias son muy válidas, pero por lo menos, aunque no siempre se consigan evitar o cambiar, por lo menos ser conscientes, ¿no? De cómo afecta el lugar donde estamos, ¿no? En el papel de cada uno, en la importancia del conocimiento de cada uno, en los roles que se plantean cuando yo voy a una exposición o a ver no sé, o me reúno con una compañía de artistas, pues el hecho de que ellos estén en el escenario y nosotros estemos sentados, o que ellos hablen de su proceso de creación. Ahí ya hay como un poco implícito una serie de valores que nosotros tenemos como aprendidos, ¿no? Asumidos, y que nos da en este proceso de aprendizaje una especie de jerarquías, ¿no? Bueno, pues nosotras intentamos, a través de esas estrategias de diálogo, a través de plantear otro tipo de dinámicas, o por ejemplo en este caso, ¿no? Pues el tema de las personas sordas, el solo dar la voz primero a ellos, ¿no? Y que el tema se resuma sobre todo a su experiencia, y en el que los otros intenten como aportar desde su perspectiva este tema, que es el importante. Entonces, un poco en esa estrategia y esa manera de plantear, incluso ser conscientes del propio espacio, de cómo hemos aprendido las cosas, pues creo que ahí está un poco como el ser crítico, ¿no? O el plantear una práctica un poco reflexiva, ¿no? O crítica. No sé si... Bueno, yo no sé si queréis hacer preguntas, Vale. porque yo tengo más cosas, pero igual hay gente que quiere hacer preguntas. Vale. Sí. Espera, te van a dar un micrófono. Bien, gracias. Felicitaciones, muy interesantes los proyectos que están planteando. Y una de las dudas que tenía en relación a los proyectos que se efectúan con niños, ¿las acciones se llevan a cabo en qué espacio? ¿En el mismo espacio formal de las escuelas en algunos casos? En ese caso, ¿cómo es la recepción de las maestras de estos proyectos? Porque me imagino que uno
empezaba a pensar cómo acceden o cómo se informan estos niños de esas acciones a través de lo formal. Digamos, lo formal es el puntapié que utilizan ustedes para poder accionar lo no formal, pero dentro de los mismos horarios, dentro del mismo espacio de la escuela y junto con las mismas maestras. Esa era la pregunta. En nuestro caso, hemos trabajado desde diferentes ámbitos, es decir, hemos trabajado generando un grupo de niños fuera del ámbito escolar, en un contexto diferente, pero también hemos trabajado en el espacio físico de la escuela de dos formas, siempre a través del profesor, siempre acercándonos a la escuela, porque entendíamos que era también el lugar donde teníamos que realizar ese tipo de prácticas. El profesor, en las experiencias que hemos tenido, los profesores han estado encantados, han participado de la experiencia y han tenido una actitud muy proactiva, es decir, de alguna forma les relaja durante ese tiempo, ¿no? Es decir, están ayudándonos pero no llevan el peso del trabajo. Les ha gustado mucho las diferencias de metodología que hemos utilizado con los niños, es decir, que hemos mezclado trabajo digital con plástico y presentación teórica en un mismo formato, y la recepción normalmente es buena. Es decir, siempre demandan que en vez de trabajar con un grupo, trabajemos con un curso entero o trabajemos con... O sea, nosotros por lo menos la experiencia que hemos tenido es positiva, porque, claro, ven que la arquitectura o que a través de la arquitectura se pueden trabajar bastantes áreas de conocimiento curriculares, ¿no? Que puede ser conocimiento del medio, las matemáticas, la plástica. O sea, ellos han entendido que a través de ese trabajo pueden trabajar transversalmente, ¿no? otros campos de conocimiento que ellos oficialmente trabajan. No sé si te he contestado suficiente. Sí, bien. Igual Era lo que pensaba. ¿Y hay cierta resistencia también por parte del sistema o por parte de la escuela de seguridad de que puedan sacar los niños de la escuela? Pregunto porque quizás hasta por unas cuestiones de seguridad o burocrática o dentro del sistema formal de que no podés salir con el grupo de niños a ver el entorno de la escuela o las calles o algún tipo de... No nos hemos encontrado con ese caso. Hemos salido con los niños a la calle. Por ejemplo, el año pasado realizamos un proyecto que se llamaba Conociendo a Txuri y salimos a la calle con los niños. Lo que intentamos es construir con los profesores una serie de pautas de seguridad para que los niños de alguna forma o ir por recorridos que aparentemente sean seguros para ellos. Pero es más el miedo que pueden tener los padres al peligro que puede tener estar en la calle con ellos, ¿no? O sea, son como miedos que tenemos, ¿no? Interiorizados los padres pero no hemos tenido problema, de momento no. Gracias. ¿No ocurre de alguna manera que el sistema formal ha admitido que los temas son globales, pero no hay una dificultad en que el profesorado no sabe cómo hacer frente? Quiero decir que descubres ahora que hay temas que empiezan con una canción y van a ir a estudiar el sistema solar, empiezan con y luego van a hacer algo de teatro, pero creo que sobre el papel es muy hermoso, pero creo que el gran hándicap es la falta de formación específica en las artes, en las relaciones del profesorado actual. Eso yo no sé si lo percibís. Y lo segundo es, como decía el compañero, ¿quién promueve que aparezcáis vosotras para no ser como una especie de paracaídas? Digo, en la rutina diaria del mundo escolar o de los barrios. Con la primera pregunta que planteabas, o sea, sí que es verdad que... Ay, se me ha ido lo que iba a decir. ¿Cómo era lo que estabas planteando al principio? Se me ha ido la olla. Que sobre el papel el sistema, Vale, sí, sistema ya coge temas globales hermosos, pero luego... Vale, que iba a decir que aparte de la formación, que sí que es verdad que ahora mismo en la formación del profesorado, ¿no? Las facultades de magisterio, me parece que eso, o sea, contribuye que el tipo de formación sea lo que luego, o sea, conlleva una práctica determinada, que está manteniendo un poco el sistema al que ya existe.
Yo creo que hay un montón de gente que se recicla, o sea, un montón de energía, de ganas de trabajar de otras maneras, incluso gente que llevan muchos años también dentro de escuelas e institutos que están deseando de trabajar de otras maneras. Y yo creo que hay otra capa que lo dificulta, es como la sensación de no está en mis manos. Para mí eso es lo que, sobre todo, no sé, pero como que nos encontramos un montón, ¿no? Como esa sensación de que tengo que responder ante alguien, de que igual como falta de independencia o bueno, de no sé, autonomía en algunos casos dependiendo del centro o del proyecto. O sea, el propio funcionamiento de un centro educativo como que no permita en enero, oye, pues vamos a trabajar otra cosa. No, porque ya eso significa que hay que avisar delegación, o sea, como toda una maquinaria súper difícil de lo que decía María, ¿no? De que no es ágil, no es... No, yo no creo que sea tanto las personas que habitan ese ecosistema, sino como la estructura un poco... A mí me da esa sensación, ¿eh? No sé qué pensáis. Y luego un poco con la segunda, y luego ya se contestáis. Me parece súper interesante hacer continuamente esa reflexión de no ser un elemento, eso, el paracaídas, ¿no? Esa metáfora un poco visual, elemento extraño que llega, algo sucede y se vuelve a marchar. Muchas veces hacemos de paracaídas también, o sea, eso creo que hay que tenerlo, o sea, hay que ser conscientes de ello. No es, o sea, nuestra manera ideal de trabajar no sería esa. Creo que a todos los procesos les intentamos dar una fase de, bueno, no sé, negociación o formación que le llamamos nosotras, ¿no? Que es de con quién voy a trabajar, reconocer a lo que ya está, un poco que han contado también, ¿no? De trabajar con, ¿no? No vengo yo aquí y ahora voy a hacer una maravilla y luego me voy. Pero el propio, y vuelvo otra vez, pero que a veces la manera de trabajar de horas, de trimestres, o sea, como que no permite que los procesos tengan una deriva, o sea, que se empiecen en algún punto y se continúen. O, ¿no? O tener como que cumplir ciertos horarios, unas maneras, o sea, que eso es realmente lo complicado. Sin embargo, creo que una ética del trabajo, si partes de reconocer lo que ya hay, ¿no? Y de llego aquí y reconozco que hay esto, que estáis trabajando en esta manera y sobre eso construyo y no arraso, creo que ya con eso, a pesar de que fuese una sola sesión, ya me parece que es una manera un poco coherente o crítica de trabajar. No sé. Evitar esa champiñonada. La experiencia, como experiencia siempre, es un valor, es innegable. Una experiencia corta, claro, mínima, puede ser maravillosa, eso sí, estoy de acuerdo. Quizás la primera es más... ¿No os parece que quizás el gran fracaso es que el sistema de formación o la educación no ha sabido vertebrar las artes, la danza, la arquitectura, el teatro, la música como prácticas ordinarias de vivir? Yo creo que puede pasar también eso, ¿no? Y que entonces es el sistema o es la sociedad. No hemos sabido incardinar eso en la educación, me da la sensación, ¿eh? Vale, me callo. Eso que tú comentas lo que hace es tener esa consecuencia, ¿no? El no reconocer, en este caso la danza, hablo un poco de esta línea concreta, como tanto a nivel de contenido como herramienta para incluirlo en la educación, en la formación de cualquier persona, el no reconocer eso hace que, por ejemplo, a la hora de plantear un proyecto en torno a este tipo de prácticas, se entienda como una especie de algo fuera de lo que es el quehacer, ¿no? El contenido del currículum o la programación. Entonces se entiende como algo que me va a quitar tiempo, me va a restar, ¿no? De lo que yo tengo que hacer, en vez de entenderlo como algo que yo voy a cruzar para tener otra perspectiva o otras estrategias para desarrollar lo que yo tengo que hacer. En el momento en el que se entienda eso, entonces ya no tendremos tantos problemas de cómo lo caso, ¿no? Pero hace falta ese reconocimiento. Ahora, y es un tema que hemos comentado igual cuando hemos estado hablando, en el tema de la danza se da una situación muy concreta, porque sí es verdad que en todas las prácticas vinculadas a artes plásticas, muchos museos y muchos centros ya han hecho un recorrido muy largo que ha pasado por diferentes tendencias de educación artística en el que se han propuesto diferentes maneras de plantear, ¿no? La educación y las artes. Y bueno, y en la actualidad se están dando un montón de prácticas a nivel crítico y reflexión muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que en el sector de las artes, llamadas vivas, no se ha dado tanto ese recorrido.
y está en una especie de momento en el que ven que hay una necesidad de entablar relaciones tanto con públicos, con personas, ¿no? y artistas, ¿por qué? Porque se da pues, una situación en la que hay unas infraestructuras X o unas producciones o una programación concreta, pero de repente están vacíos, ¿no? los sitios donde se van a desarrollar. Entonces hay algo que falla, y sí que se ha dado en este momento una especie de necesidad de, ahí va, igual es que tenemos que empezar a relacionarnos con la gente para ver de qué manera quiere toda esta relación sentido. Pero las prácticas que se están dando muchas veces van dirigidas a una especie de línea como académica en el que yo enseño lo que yo produzco y doy unas técnicas o una formación concreta para capacitar a estas personas para poder ser en un futuro artistas, o lo que voy a hacer es generar un espacio en el que la danza, en este caso, sea un espacio como de expresión, ¿no? Vamos a decir que una tendencia academicista, una tendencia más expresionista, ¿no? Algo que en las artes plásticas ya en su momento se pasó. Y en este momento lo que intentamos es como dar un salto muy grande en este ámbito de la danza, porque no se ha pasado durante todos esos recorridos y de repente estamos planteando otro tipo de prácticas que son cuestionar todo eso que todavía casi ni se ha desarrollado. Entonces es un poco un tema delicado, pero a la vez súper interesante, ¿no? Como un momento de bueno, hay esta necesidad, pues vamos a proponer, ¿no? Cuando estuvimos hablando, estuvimos comentando también que uno de los problemas precisamente era eso de llegar como un paracaidista, ¿no? Que a veces era muy difícil tener una cierta continuidad en los proyectos, tener un tiempo que dedicar y un trabajo continuo con los niños, con las personas con las que se hiciera, porque dentro de la educación formal sí que es cierto que la educación no formal se ve casi como un extra añadido y entonces hay un espacio muy limitado para eso, ¿no? Y comentábamos que sí que debería haber un replanteamiento de cómo incluir otro tipo de disciplinas y otro tipo de experiencias, que yo creo que es cierto que las artísticas no se han encajado nunca bien en los programas escolares y en los programas de educación, y cómo incluir eso de una manera que al mismo tiempo también pudieran permitir la flexibilidad de seguir siendo algo informal, ¿no? Y de que fuera algo que no fuera simplemente ahora vamos a sentarnos en clase y vamos a hablar de arquitectura, sino que siga teniendo la flexibilidad y la capacidad de cambio que vosotras podéis tener con esos programas, ¿no? Pero sí decíamos que la continuación era muy difícil, la legitimación del trabajo que hacíais, que también era muy difícil, ¿no? Nosotras, por ejemplo, de alguna forma nos apoyamos en la experiencia de Galicia, porque es una experiencia que lleva como más de 10 años desarrollándose, ¿no? ¿Y cómo se ha formado este proyecto? Pues formando previamente a los profesores. Han estado 10 años generando encuentros con profesores que tenían cierta sensibilidad para, de alguna forma, animarles, invitarles a trabajar el conocimiento de la arquitectura. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final este proyecto se ha tenido que adaptar, ¿no?, a la metodología de trabajo del sistema educativo. Y bueno, ahí hay un poco de conflicto, ¿no?, porque nosotros también entendemos que el sistema educativo puede tener cosas interesantes y positivas que rescatar, pero que hay metodologías que pueden trabajarse también y que se pueden adaptar dentro del sistema educativo. Es decir, yo no planteo una ruptura absoluta de la metodología educativa, sino ir poco a poco insertando acciones, proyectos que ablanden un poco ese sistema, ¿no? Es un trabajo muy difícil y muy costoso y que lleva mucho tiempo, pero ir un poco introduciendo cierto tipo de prácticas que al final puedan, bueno, pues desfigurar un poco ese currículum, pero es un trabajo muy difícil. Sobre todo porque también otra de las reflexiones que planteábamos es esa cosa de que cuando somos paracaidistas, nos gusta ser paracaidistas, caernos y volvernos a marchar. Es decir, que posiblemente igual la continuidad de este tipo de programas en el sistema educativo posiblemente no funcionen. Es decir, que, no sé, lanzo esta... Claro, que no lo sabemos. Como es algo muy experiencial, ¿no?, aunque también tenemos metodologías didácticas como muy concretas, tampoco podemos experimentar con los niños como si fuesen, ¿no?, como si fuese un laboratorio. Y ahí también yo creo que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no?, de mantenernos pequeños y de hacer cosas puntuales y ver poco a poco si esas metodologías y esas prácticas tienen sentido, ¿no?, en vez de meternos ahí de golpe y...
Discrepo totalmente. Sí. Si tú consigues entre nosotros fomentar la curiosidad y la investigación, ya puede estar investigar las moscas o las cloacas del barrio, es eso lo que nos falta. Es decir, Claro. ser personas con curiosidad. Y yo creo que vuestro método, aunque sea el experimento ese, fundamentalmente me da la sensación de que es ver, sentir, primero que somos cuerpos distintos y un saber mirar. Cuando andas por San Francisco y tal, un crío te dice que quiere poner piscinas, coño, bueno, carajo, está viendo. Sí. Y eso yo creo Está generando interés. que Ese es un poco el probablemente objetivo. la cuestión va por ahí, que pequeñas experiencias pueden ser el método de aprendizaje. Me da la sensación que es la hipótesis. Que hay una demanda de saber inglés, matemáticas, etcétera, lengua y estar preparado para la vida moderna, de acuerdo. Pero quizás el método es el que falla. Y no hay que mirar muy lejos. Tú miras Iparralde, las escuelas de Iparralde hay artistas en residencia, hay artistas que los cogen, los llevan. Hay otra cuestión. Entonces yo creo que quizás ahí adolecen de una falta de más contacto con su realidad euskaldun, con su realidad de país. Pero en el mundo de las artes hay una distancia abismal. Yo creo, bueno, por lo que les oigo a los artistas de aquí, ¿eh? Yo más no sé, pero bueno. Oye, que me quiten esto de las... Aprovechar, ¿no queréis hacer más comentarios, preguntas? En mi caso les encanta, o sea, pero habrá niños que se aburran más o menos porque igual el tema les interese menos, ¿no? Pero en general yo creo que la forma de trabajar, como es más dinámica que la de estar sentados, pues al final yo creo que están bastante, o sea, se divierten un poco más que cuando están sentados y atendiendo, ¿no?, al profesor. No, nosotros intentamos de alguna forma generar espacios de reflexión con ellos, donde ellos mismos son los que nos transmiten un poco las experiencias con las que hemos abordado el día anterior. Entonces, ellos son los transmisores de los aprendizajes que hemos generado en el día anterior, ¿no? Y al final eso les ayuda conectando un poco con la idea de si quieres aprender, enseña, ¿no? Cuando el niño tiene que explicar algo, de alguna forma lo está interiorizando y lo está aprendiendo. Y yo por lo menos creo que con 4 ideas se quedan. Pero para mí lo interesante, más que se queden con las cosas, es generar ese interés. O sea, es que tengan cierto interés o cierta curiosidad por las cosas. Y ya no solo con los niños, sino esto trasladable al mundo adulto. Sí, que tengan otra forma de mirar, ¿no? Yo creo que eso es lo más... O que busquen su propia forma de mirar. Eso me parece que ya si consigues eso es un avance increíble porque es muy difícil desarrollar algo así y más con sistemas muy de ABC, ¿no? Yo con esto quería hacer un poco de abogado del diablo. Pero sí que me parece que depende de cómo se plantee, ¿no?, el trabajo con... Ahora podemos estar hablando de artistas, ¿no?, de personas que producen cultura, digamos. O sea, depende cómo sea ese acercamiento o ese planteamiento de relación entre un grupo de niños, niñas, me da igual, y un artista, que sea trabajar de otra manera o que sea más, no sé, algo que consideremos creativo, o sea, a veces tampoco se está fomentando la mirada crítica o su propia mirada. A veces estamos pensando que, o sea, lo que nos está proponiendo ese artista en concreto. O sea, que digo por eso que ahí también me parece interesante que pensemos que no es solo poner en relación, sino cómo se da esa relación, ¿no? Y todo lo que venimos diciendo, pues de que sea de reconocer las diferentes voces, todos los saberes, que haya una construcción de cultura también en esos procesos. O sea, creo que esa es la... Muchos, así a nivel práctico, esto a veces, pues, por ejemplo, o sea, para poner un ejemplo de esta un poco teoría, es en cualquiera de las prácticas partir de la realidad del alumnado, ¿no?, y de sus conocimientos. Y entonces a esto ya les da un papel diferente, que no es solo el de receptor, ¿no?, y el de si me lo he pasado bien o no, haciendo esto he aprendido o no, sino que de repente se han puesto ellos en el lugar en el que son ellos los que tienen este conocimiento y lo van a compartir o lo van a transformar, ¿no?, recibiendo estrategias o un momento o lo que sea. Pero yo creo que es un poco poner, ¿no?, encima de la mesa la realidad en la que te encuentras. Yo creo que es un poco a partir de ahí, ¿no?, donde puede darse esa situación de horizontalidad.
solo aportando, o sea, nuestra reflexión sobre el cuerpo es precisamente eso, ¿no? Como activar esa mirada para que las alumnas, los alumnos se acerquen a los lenguajes del movimiento con sus propios criterios de cómo mirar, ¿no? O sea, que nada tiene que ver con explicar una pieza o transmitir una obra, ¿no? O sea, el reto es ese, cómo hacer, o sea, que se vaya generando esa curiosidad, ese mirar, yo soy capaz de mirar y yo hago estas relaciones, ¿no? Y esa es como la parte fundamental. Y esto, una de las cosas que yo había apuntado y que ha salido todos los días, o sea, en todas las conferencias, en todos los días que hemos estado aquí, es la idea de generar indicadores y la idea de la cuantificación y la cualificación. Y el problema que hay en una sociedad en la que cada vez se valora más lo que puede ser contado, sean los visitantes de los museos, sea el número de alumnos que aprueban la selectividad, que en el que todo tiene que ser puntuado con un número exacto y que es la única forma de reconocer algún tipo de valor, ¿no? Y lo problemático que eso es para la cultura en general. Y lo comenté yo hablando de los comunes, como los comunes es una forma de valorar las relaciones sociales más que las cantidades de lo que sea que pueda salir de ahí. Y lo comentaba Richie y sale una y otra vez este tema de la necesidad de generar nuevos indicadores, nuevas formas de pensar en cómo valoramos la cultura y qué es lo que la cultura nos aporta en sus diferentes formas, que no sea una forma solamente de número y de cantidad al final, ¿no? Sino que sea una forma también que encontramos otras formas. Y bueno, yo creo que eso es una investigación que es muy necesaria, porque sé que hay gente que está intentando llevar a cabo y que se están desarrollando diferentes ideas, pero creo que es muy necesaria hoy en día, porque me parece que cada vez tendemos más hacia lo contrario, ¿no? Hacia todo lo que es cuantificable y todo lo que es, bueno, lo que se puede, a fin de cuentas, seleccionar claramente y se puede clasificar a través de un número o una estadística. Y eso me parece un gran problema. Entonces, también me parece interesante en las prácticas que vosotras hacéis, que eso es muy difícil o sea, son completamente diferentes los valores, ¿no? No son cosas que sean cuantificables claramente. No, y además hay otro tema que es que la sensibilización, la culturización son como aprendizajes de alguna forma invisibles, ¿no? Y no dejan de ser procesos educativos que requieren de cierto tiempo, ¿no? Para que puedan ser valorados y analizados. Es decir, a mí me resulta como difícil cualificar de alguna forma los procesos o las metodologías que estamos llevando a cabo, ¿no? Porque son aparentemente y hoy en día son excesivamente subjetivas para nosotros, o sea, son cualificaciones que hacemos nosotros de la propia experiencia vivida, ¿no? O sea, porque estamos dentro. Entonces, yo tengo también esa necesidad de buscar esos indicadores que creo que que saldrán dentro de unos años, ¿no? Que de alguna forma reconozcan o visualicen, ¿no? La cualidad que puede tener este tipo de procesos. Nosotras también, yo creo que tenemos como la necesidad, nos quedamos muchas veces cuando hacemos un proyecto con un centro escolar, ¿no? Con la sensación de un poco del paracaídas, ¿no? De preguntarnos, o sea, cómo profundizar en ese proceso, ¿no? Y si esto lo volviésemos a hacer el año que viene, entonces igual ahí sacaríamos algo más en claro, ¿no? Esta es nuestra sensación. Pero sin embargo, se vuelve a repetir como que las instituciones o que promueven también este tipo de proyectos piden cantidad, ¿no? Y entonces no les interesa tanto que volvamos a insistir en un lugar y les interesa más que diversifiquemos y tocamos varios lugares. O sea que nosotras todavía no tenemos como ese... Incluso hay veces que es un poco como perverso, ¿no? Pero se utilizan este tipo de prácticas como para validar una manera de hacer que no se cuestiona a sí misma, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, si se da, yo qué sé, desde la institución, se da un dinero para producir X espectáculo, lo que se hace es intentar que exista alrededor de este espectáculo este tipo de proyectos, pues con una castola o con cualquier otro colectivo que de alguna manera
hagan visible que este espectáculo tiene ese tipo de relaciones y que tiene una influencia en la ciudadanía, para de alguna manera validar este discurso en el que unos han elegido este tipo de producción y se siguen como reiterando, ¿no? O sea, no hay una transformación en la manera de hacer, sino que es incluso un reforzar lo que de alguna manera estás poniendo en cuestión, ¿no? Y este es como el lado que muchas veces te ves viendo, o sea, te ves a ti misma haciendo cuando es lo que intentas, ¿no?, dar la vuelta. Nosotras entendemos que siempre que vamos a hacer un proyecto, el proceso de aprendizaje lo que implica o lo que debería de implicar es una transformación en los agentes que intervienen. Y no solo en el alumnado en este caso, sino en, por ejemplo, la manera de plantear el proceso artístico o la manera de plantear la programación de un centro, ¿no? De la educadora, o sea, de todos los que, de alguna manera, esos indicadores yo creo que habría que buscarlos en la manera en la que ha afectado a la actividad o al planteamiento de cada uno de los que participan. Eso es difícil ¿no? Pero esa es un poco la intención, ¿no? Y si esas transformaciones no se dan y se siguen perpetuando un poco las maneras de hacer, entonces hay algo ahí que deberíamos de revisar, ¿no? Y muchas veces nosotras nos vemos haciendo eso. Es un poco así, a nivel también de... Pero estamos en esas problemáticas. O sea. Hola. No, lo que dices me parece interesante porque creo que una de las sensaciones que yo personalmente llevo es que desde luego hay una renuncia explícita por parte de la educación. O sea, yo creo que el problema es que la educación formal, o lo que entendemos por educación formal, ordinaria, establecida, no tiene por qué ser como es. O sea, no tenemos por qué asumir que la escuela tiene que ser la escuela que conocemos. Hay muchas formas de escuela y creo que de alguna manera estamos a veces pues estableciendo parámetros donde, bueno, como damos por hecho y renunciamos a que la escuela no va a ser de otra manera y soy el primero que asume que en un momento determinado en mi vida asumí una renuncia, a un descrédito a esa escuela, ¿no? Yo me dedico a la ficción, pero pensaba que me iba a dedicar a la pedagogía y en un momento determinado en mi vida decidí que no me lo creía, pero creo que en los años 70, 80, finales de los 70, 80, sí que hubo una cierta inquietud por una renovación seria y profunda de la escuela, incluso desde dentro, a través de movimientos pedagógicos. Aquí las jornadas de Adarra, en Cataluña Rosa Sensat, había muchas escuelas que hacían prácticas que son prácticas reconocibles con lo que vosotras estáis haciendo. Gente que aplicaba más pues Montessori o Piaget, en fin, escuelas que sí que alteraron en su ADN, insertaron este tipo de dinámicas, ¿no? Pero que todo eso se ha diluido en tal. Entonces me preocupa a veces como que creo que hemos renunciado a pensar que esa escuela, que la escuela del día a día puede ser de otra manera y tenemos que conformarnos con esa especie de espacios cedidos para ser un poco la guinda a la que te referías y que no digamos nunca de autocuestionar el propio sistema, ¿no? Es un espacio más confortable, casi, cuando queremos lo contrario, ¿no? Y bueno, es difícil de vivir en esa... Nosotros uno de los, no sé si aprendizajes o algo que nos hemos dado cuenta en este tiempo es que ese pensar en que la escuela no va a cambiar, el cambio que intentamos dar es a través de las relaciones pequeñas, de encontrar a una persona de un ámbito concreto que tenga un interés concreto y que mueva en su entorno así como más cerrado, y ahí se produce un poco ese tipo de relaciones. Por eso no es pensar en que la escuela va a estar, pero actuar desde lo pequeño, ¿no? Sí, creo que el fundamento es ese. Bueno, cuando os decía que empecé, aquí hubo una experiencia que yo creo que se ha olvidado hace muchos años, de los principios de los 70, una experiencia en Trincherpe, yo creo que las experiencias pedagógicas más curiosas, intensas, interesantes que ha habido y que se ha estudiado quizás poco, pero hubo un planteamiento a través de un grupo de expresión que trabajaba en dos líneas, expresión corporal y expresiones plásticas,
trabajaba con el convencimiento de intervenir en los 3 ámbitos donde un niño se forma, que entonces, pues en la familia, en el barrio y en la escuela, y se trabajaba en talleres de expresión plástica, expresión corporal, tanto con los maestros, con las familias de los niños y con los propios niños, ¿no? Y entonces la línea de relación entre la escuela, barrio y niño, pues era, bueno, y familia, era, yo creo que era un camino interesantísimo, que bueno, que yo creo que la propia estructura de la escuela fue la primera, lo que se hizo más impenetrable poco a poco con el tiempo, aunque hubo momentos muy dulces y esa experiencia, bueno, que yo entonces fueron mis primeros, yo era bastante joven y fueron mis primeros, no conceptualmente, había gente que venía de otras geografías y que tenía otro bagaje que fueron los que la apilaron. Yo tuve la suerte de poder trabajar cuando era, eso, como digo, bastante joven, y creo que es una experiencia pedagógica y que el sustrato de esa experiencia sería fantástico recuperarla, poder trabajar con niños, con los maestros de esos niños y con los padres y madres y la geografía humana de esos niños. No se ha vuelto a dar un contexto así y bueno, y creo que en las líneas de lo que hacéis hay bastante de esa posibilidad a veces, ¿no? Eso. A ver, Negutegiak, que habéis comentado que hacíais con 2016. Asitegiak es el nombre. Sí, puede valer también. No, ¿en qué consiste exactamente? Tiene diferentes, vamos a decir, como proyectos dentro de lo que es la línea Asitegiak, pero igual que puede abarcar más, sí que tiene relación con las escuelas. Se ha hecho una convocatoria a artistas normalmente ligados al ámbito de las artes vivas. Perdón. Marcato. No, perdona, te he interrumpido. Una convocatoria a artistas que presenten un proyecto de una producción cultural, normalmente va a ser una pieza de teatro o de danza contemporánea, en el que ya desde la convocatoria se les ha pedido que de alguna manera hagan explícito su planteamiento de mediación o de educación, ¿no? Esto es un pequeño paso que hemos dado, que en estas pequeñas relaciones que digo son cosas que vamos como incluyendo y que de alguna manera luego van a intentar transformar, ¿no?, estas maneras de hacer. Bueno, y entonces lo que se hace es, pues se han presentado unos 70 proyectos de diferentes compañías, se han elegido 5. Y entonces cada uno de estos proyectos son una propuesta de una compañía que va a hacer una pieza X y que lo que va a intentar es esta pieza, el proceso de creación de esta pieza, hacerlo en relación con una escuela y con un equipamiento del territorio. Y esto se va a hacer de forma paralela en Egoalde y en Iparralde. O sea, va a hacer un proceso de creación y otro con 2 escuelas, 2 equipamientos, la misma compañía. Entonces, la intención desde Donosti 2016, desde lo que es el programa, es acompañar en este proceso de relación del centro, el equipamiento, la escuela y la compañía, para ver de qué manera se hace partícipe a los 3 en este proceso de creación. Entonces, el formato cada uno va a ser diferente porque entendemos que este proceso se va a dar atendiendo a la realidad de cada ikastola o de cada... Entonces, todavía está en ese momento, estamos de reuniones que es algo interesante porque no es muy habitual que en una reunión esté presente un responsable de la producción cultural del equipamiento X, la directora, pues hoy está la directora de una ikastola, profesorado y la compañía. Y en ese momento de diálogo van a establecer de qué manera va a ser el proceso de creación. Luego, pues resultados, prestaremos más atención al proceso, pero resultados va a haber esas piezas de creación en las que asistirán también como público la ikastola. ¿Vale? No sé si se... Este programa en concreto es Mugalaria, o sea, dentro de Asitegiak. Que es como una parte de Asitegiak, que en definitiva, o sea, el resumen es intentar generar espacios de creación y donde esa creación además se socialice en prácticas pues, comunitarias, que pueden ser con escolares o con adultos o con tal. Y Mugalaria, que es uno de los
de las propuestas, digamos, pero que hay. Y lo que ahora se plantea como proyectos, lo que se intenta es que haya un aprendizaje por parte de cada persona, ¿no? Por parte de cada grupo, vamos a decir, y que esto se entienda que es como asumir tarea de cada uno, que estas prácticas se vayan desarrollando ya una vez de que en este caso Asiteguiak ya no exista, ¿no? Que ese tipo de prácticas se vayan haciendo. Y también como muy importante crear esas relaciones, ¿no? Que nosotros pues nos encontramos también con... La Ikastola no conoce al teatro para nada, o sea, es como una distancia muy grande y en este caso es como que se ponen en común para establecer esos encuentros. No sé si tenéis alguna pregunta más. Ya dentro de poco creo que nos van a echar. Así que igual vamos a ir cerrando. Muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante. Y mañana seguimos, mañana tenemos la última sesión de este ciclo. Voy a estar yo una vez más. Va a ser en euskera, pero hay traducción a castellano, o sea que no hay excusa para no venir. Y nada, lo que haré mañana será presentar algunos proyectos culturales, uno relacionado con arquitectura, otros con prácticas culturales un poco más diversas y otro con arte contemporáneo, que me parece que son interesantes de analizar desde el punto de vista de lo común y de la forma en la que lo utilizan, como ejemplos más prácticos en los que tal vez podamos ver todas estas ideas que han ido surgiendo también. Bueno, hoy hemos tenido ejemplos muy prácticos, pero otra vez tener ejemplos prácticos que nos puedan ayudar a ver a través de los casos cómo podemos pensar en estos conceptos y si nos pueden ayudar o no a ver la cultura de otra manera y a relacionarnos con ella de formas diferentes. Y bueno, de nuevo eso, gracias por venir. Si venís mañana estaremos encantadas de recibiros y ya está. Y nos vamos.